Buenas noches, mi nombre es Alejandro Esaú Ramírez Talman, soy estudiante de la Universidad Ciudadana del Estado de Nuevo León, curso la carrera de licenciatura en Derecho. El nombre de la asignatura que escogimos para el servicio social es Métodos Alternos. El tutor es el licenciado Juan Luis González Vega. Mi matrícula es la 18865. Este es el video número 2 del servicio social. En este video veremos el tema del conflicto que tiene relación con la materia de los métodos alternos. El conflicto, pues, es necesario para que existan los métodos de solución, ya que este es el problema que la materia de métodos alternos tiene que resolver, los conflictos entre la sociedad y entre los países también. En ese siguiente video abordaremos el tema titulado el conflicto. Este tema nos hace mención sobre las personas, ya que se refiere a nosotros sumamente como personas complejas en continua interacción. Se puede afirmar que los conflictos acompañan a las personas a lo largo de la vida, sin importar su raza, credo, clase social, nacionalidad o ideología. El conflicto es considerado un fenómeno de los seres vivos, implícito en el mismo acto de vivir y está presente en todas las épocas y edades. Hay que recordar que el conflicto, yo creo desde que tenemos uso de razón, nosotros como humanos podemos empezar a tener problemas con algún vecino en la sociedad, problemas familiares, problemas laborales. Es por eso que nos indica que el conflicto siempre está presente en todas las etapas de nuestra vida. Es el conflicto. Bueno, en los métodos alternos nos encontramos con un concepto en el cual nos indica que es el eje central de la materia en la cual estamos estudiando, que es métodos alternos. Hay dos tipos de conflicto, el sociológico y el psicológico. El primero menciona que es la conciencia de una masa que percibe el entorno. En el caso del conflicto psicológico, menciona que es la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia. Estos son los dos tipos de conflicto que existen. Además, tenemos otros conceptos que tiene el conflicto. Uno de ellos es también que nos menciona que es un proceso social en el que se enfrentan individuos o colectividades debido a diversos factores, necesidades, intereses, objetivos, metas, ideas, posturas, deseos y miedos. Algunas personas piensan que la forma correcta de resolver un conflicto es la violencia, ya que nosotros como seres humanos desbordamos emociones y tenemos una falta de control entre las personas. Los medios alternos de solución de controversias son un medio efectivo para poder finalizar los conflictos en buenos términos, ya sea entre la sociedad o entre países. A continuación veremos la teoría del conflicto. Desde el punto de vista psicológico, encontramos una corriente que ve con naturalidad las conductas agresivas desde el ser humano. Según Freud, afirma que la violencia es un instinto humano de destrucción que debe conservar esta característica, ya que es indispensable para la sobrevivencia. Por otro lado, el autor Henry Kissinger tiene una percepción más diplomática del conflicto. Él menciona que llegar al conflicto bélico es un fracaso de las relaciones entre los países. Igual en la sociedad, entre los seres humanos, cuando se llegan ya a la violencia, pues se puede decir que también es un fracaso. La sociología abre también, un campo conocido, se le llama la teoría del conflicto, ya que contempla aspectos relativos del mismo conflicto como clasificación, previsión, manejo, resolución y terminación. Las clases del conflicto, el conflicto tiene diferentes clases.
que son los competitivos, los perturbadores, real, irreal, inflexibles, funcionales, disfuncionales, agresivos, no agresivos, flexibles. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el agresivo, el conflicto agresivo, dice que es cuando hay intención de daño entre las partes. Cuando, por ejemplo, dos personas tienen alguna discusión, algún conflicto que están discutiendo y una de las dos partes le hace algún daño físico a la otra persona. Eso es un conflicto agresivo, porque ya está agrediendo físicamente a la otra persona. Están los no agresivos, es cuando se tiene el conflicto, pero no llegan a los golpes. Ellos tratan de resolver todo blando. El conflicto flexible. El flexible dice que las historias que se narran son abiertas. Es un ejemplo, podría ser de un sindicato y una empresa que están discutiendo un 4% de alguna alza salarial, pero el sindicato podría aceptar un 3% si la empresa ofrece prestaciones. Es algo más de donde las partes ponen más empeño en resolver el conflicto de una buena manera. Los tipos de conflicto, hay muchos tipos de conflicto, matrimonial, escolar, vecinales, laborales, de recursos escasos, de valores, de creencias, entre otros que vemos en la diapositiva. Para mí, en lo personal, los más comunes podrían ser el matrimonial, el escolar, los vecinos, que siempre hay conflictos, y los laborales, cuando en nuestro trabajo pues tenemos problemas con la empresa, algún conflicto de aumento de salario o algunas prestaciones. Pero todos estos tipos de conflicto siempre tienen presencia en la sociedad. Las características del conflicto. Para poder comprender el conflicto se deben conocer las cualidades o características que lo identifican. Algunas de estas características son que es dinámico. ¿Qué quiere decir con que el conflicto es dinámico? El conflicto no se mantiene estático durante su existencia, debido a que es el producto de la interacción humana. También es impreciso. Es difícil de determinar todos los factores emocionales que están detrás de un conflicto, ya que intervienen las creencias, principios y valores de cada individuo. Un encargado de identificar el conflicto puede ser un mediador, conciliador o un árbitro. Más adelante vamos a ver cuáles son las características de estos personajes. El conflicto también es inestable, ya que es un proceso que está en cambio constante. El conflicto nace, crece y se desarrolla. Incluso puede reproducirse, pero también puede transformarse. Desaparece, reduce, se invierte, es un ser sustituido o puede permanecer estacionario. Además, también nos indica alguna de las características, también es muy complejo. El conflicto posee un alto grado de complicación porque está intrínsecamente ligado con emociones, intereses y posturas humanas en diversos niveles. Los elementos del conflicto. Bueno, aquí en la diapositiva puse tres elementos, pero en realidad hay más. Es el mapa, cultura, el miedo, la comunicación, los intereses, emociones y sentimientos. Y los elementos del conflicto más comunes, por ejemplo, los actores, existen varios niveles de actores que son el individuo, dos o más individuos que interactúan, los actores colectivos, los supragrupos, que son países o grupos de países, pues estos forman coalición y actúan de una forma colectiva. La discrepancia, las partes que han mantenido un equilibrio en su interactuación, y lo pierden cuando se enfrentan con una dificultad en su relación, sea cual sean sus causas. El poder. El poder es un punto clave de un conflicto y un factor determinante para su proceso. El conflicto tiene etapas de proceso.
las etapas del conflicto. El conflicto, la primera etapa es el nacimiento del conflicto. Esta es cuando surge una tensión entre las partes de una relación a la percepción del otro como un legítimo otro. El estallido del conflicto. En esta fase, cada afectado fija más su postura, de que a ver quién es el que tiene la razón y de dar argumentos a favor de ellos. Y se centra más en sí mismo y se evita escuchar a la otra parte. Se pierde el foco del conflicto. Ahí ya hay más discusión, más intolerancia a escuchar a la otra persona. Escaladas y desescaladas. Estas etapas son las modificaciones de la intensidad de la conducta dentro de una relación. Cada una de esas etapas va identificando al conflicto y cómo se va desarrollando. El conflicto siempre va a existir en nosotros como sociedad y entre los países por los intereses que a cada uno le conviene. Este video fue el número 2 con el tema el conflicto del servicio social. Más adelante presentaremos el video 3 con el tema correspondiente. Gracias.